El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dios dirigió su palabra a Juan Bautista, el hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Preguntaba, ¿qué debemos hacer entonces? Él les respondía, el que tenga 2 túnicas dé una al que no tiene, y el que tenga que comer haga otro tanto. Algunos publicanos vinieron también a hacerse bautizar y le preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les respondió, no exijan más de lo estipulado. A su vez, unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les respondió, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtese con su sueldo. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo a todos, yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, pero consumirá la paja en el fuego inextinguible. Y por medio de muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena noticia. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre recuerdo una oportunidad que estaba en una familia, bueno, recién la conocía, no sé por qué fui a parar ahí, era en España. Y la dueña de casa, una mujer ya grande, tenía como 7 o 8 hijos, profesora de literatura, de la universidad, muy culta, judía, de origen, de raza y de religión, se había convertido hacía unos años. Y bueno, con esa lucidez y con mucho anhelo, había abrazado el cristianismo y lo había profundizado mucho. Y bueno, hablando de un tema, de otro y de otro, pasando, en un momento ella dice una expresión que siempre me acuerdo. Qué cosa hermosa es el cristianismo. Una judía, ¿no? Qué cosa hermosa es el cristianismo. Ella realmente había masticado y había visto bien toda la coherencia, la visión cristiana sobre el hombre, sobre la familia, sobre la cultura, sobre la historia, sobre el dolor, sobre esta vida, sobre la otra vida. O sea, no hay ningún tema, no existe ningún tema que no pueda ser iluminado, se puede decir, con lo que enseñó Jesús. Eso es el cristianismo, aceptar lo que enseñó Jesucristo. Bueno, todo eso más lo profundizamos y es, se puede decir, más luminoso, más brillante, más esplendoroso, o podemos decir más verdadero, más bello. Bueno, y eso es justamente lo que Cristo quiso venir a hacer. Se puede decir, no confiaba mucho en nosotros, por eso Dios vino personalmente a enseñar. Pero bueno, también vinieron los que se llaman los profetas, los autores inspirados de la Biblia. Hemos leído varios, recién leímos San Pablo, después San Lucas, el Salmo de David. Los autores inspirados, bueno, nos dejan un texto inspirado. No sabemos mucho sus vidas personales, son santos todos, pero no los conocemos. Pero en el caso del profeta, es como una Biblia, como una Sagrada Escritura viva en acción. Los profetas eran eso,
algunos de sus escritos o sus prédicas han quedado. Isaías fue un profeta y han quedado el libro de Isaías, que es largo, y bueno, es parte, pero imagínense ellos, mucho más desbordaba eso, y eran inspirados por Dios, de manera que eran como una especie de evangelio vivo, digamos, ¿no? Dice, dirigió Dios la palabra a Juan el Bautista, el hijo de Zacarías. Dirigió Dios su palabra. O sea, Juan el Bautista era un hombre, yo diría, irreprochable. ¿Qué le pueden reprochar? Ambición de dinero, vivir en el desierto, pobrísimamente. Ambición de poder, ambición de jerarquía, ambición de fama. La verdad es que no, nada imputable, o sea, no había por dónde agarrarlo, digamos. Sí, humana bajo todo punto de vista, sino que además Dios dirigió su palabra a Juan Bautista. Es como si él fuese un instrumento, el profeta es eso, un instrumento de Dios. Por eso los profetas fascinaban a Israel. Acuérdense que es el único pueblo que tuvo profeta, ningún otro pueblo en la antigüedad lo tuvo. Tenían brujos, hechiceros, adivinos, que eran caricatura de esto. Israel, que estaba acostumbrado a los profetas, les fascinaba y los admiraban o los odiaban. Los odiaban. Y casi todos murieron trágicamente, se puede decir, los mataron. Porque bueno, la palabra de Dios nos puede entusiasmar, alegrar, o nos puede irritar, molestar, y mucho. ¿Y dónde está la diferencia? Si es la misma palabra de Dios, en el corazón humano. Para el que tiene el corazón recto, se alegra cuando encuentra la luz, se puede decir. Para el que tiene el corazón malo, le molesta la luz. Bueno, ¿por qué traemos esto a colación? ¿Y qué viene el ejemplo de esa mujer? Nosotros a veces no apreciamos suficientemente lo que significa, y va a significar, porque esto hasta el fin del mundo, lo que se llama el cristianismo, el evangelio, la doctrina de Cristo, la doctrina de la iglesia, llámela como quiera. Y muchas veces también puede ser, fíjense, porque hay mucha gente que ignora realmente el cristianismo. Hay gente que lo ignora y ha vivido en pueblos cristianos, en familias cristianas, o conoce cositas, 4 cositas, preceptos, obligaciones, prohibiciones. Hay gente del cristianismo, lo único que sabe es que no acepta para padrinos aquellos que no están en condiciones. Para ellos todo el cristianismo es si le aceptan el padrino o no. No le aceptaron el padrino del bautismo, abandonaron la fe. Muchos, y que me estarán escuchando hoy por radio. No entienden, no conocen nada. Y en realidad todos conocemos poquísimo, o poco, porque la luminosidad, la verdad, la bondad de la doctrina cristiana, de la esperanza cristiana, de lo que es todo el cristianismo, es infinito. Es tan grande como es Dios, es infinito. Vamos a terminar de conocerlo y ni siquiera así en la otra vida, pero ni siquiera así porque no nos va a dar la cabeza para entender tanto. Así que imagínense en esta vida mucho menos, y con todos nuestros defectos mucho menos. Entonces fíjense acá en San Juan Bautista, dice que es un hecho curioso, Dios se esforzó más, se puede decir, en el último y más grande de los profetas, que es el Bautista. Así lo define Cristo, el último y el más grande. Fue la gran luz, fue un relámpago más que una luz permanente, es un relámpago. Vivió, predicó un poco hasta que apareció Cristo, después él desapareció, y después lo matan. Hasta entonces había permanecido oculto. Digo que Dios se esforzó en Juan el Bautista porque, ¿de dónde lo digo? Fíjese la cantidad de gente que se le acercaba, multitudes. ¿Qué debemos hacer? Y él le respondía, para todos la caridad, dicho en estas 2 imágenes. Si tenés 2 túnicas o más para comer, compartilo. Para todos la caridad, es el remedio universal, es la virtud universal que purifica el corazón, que nos hace crecer, nos hace merecer, nos hace reparar nuestras faltas. Y ojo, la caridad es cosa seria, no es el tema que iba a hablar hoy, pero muchos dicen, no padre, yo
a la persona que golpea mi puerta y necesita, yo le doy. Pero miren, en Malargüe, seamos realistas, ¿cuántas personas por semana o por mes golpean a la puerta pidiendo desesperadamente qué comer o algo para sobrevivir? Saquen la cuenta, miren en la parroquia, que es donde suelen caer siempre, 1 o 2 personas por mes. Tenemos clientes fijos y ya lo conocemos, vienen con celular incluso, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo, por ahí alguno viene a pedir un pasaje, pero si creemos que la caridad es eso, les aviso que no, ¿eh? Nos sacamos encima de esos casos. Les aviso que eso es, bueno, sí, podemos hacerlo con mucho amor, pero eso no nos toca demasiado. Caridad son cosas mucho más profundas y más difíciles. La caridad más grande es soportarnos mutuamente. Digo, en el matrimonio, digo en la familia, digo en la familia. Convivencia familiar, convivencia social, convivencia política, y es la que más le escapamos, porque lo que más nos toca el nervio. Vieron que el diente tiene el nervio y me tocan el nervio, terrible. Bueno, eso es. Pero bueno, eso es otro tema. Para todos el gran remedio es la caridad, lo que arregla toda nuestra alma, la endereza toda. Se acercaron publicanos. Acá no es que va a ser un catálogo, el Evangelio no es el estilo. Un catálogo de todos, una estadística, todos los que pasaron por ahí. Imagínense, meses y meses enseñando, multitudes. Nadie hizo una estadística, ninguna empresa de recursos humanos hizo una estadística, a ver, empresa de personal, a ver quiénes pasaron y qué porcentaje de qué provincia, de qué edad, como se hace ahora. Pero acá pone significativamente, los publicanos eran, acuérdense, el cobro de impuestos estaba tercerizado. Y estos eran judíos que se habían acomodado, era para gente medio acomodada, cobraba el impuesto y tenía un porcentaje del total. Entonces, si cobraban de más, aumentaba el porcentaje, una avivada. Se ve que los conocía el Bautista y le dice, no cobren de más. ¿Qué debemos hacer? No exijan más de lo estipulado. La justicia. Soldados. Los soldados probablemente no eran judíos. Los que tenían tropas ahí eran los romanos. Tenían, no sé si 4 o 5 cohortes que se llaman de 100 soldados. Pilatos en concreto, era el que tenía. Y bueno, los soldados no eran judíos, eran de otras razas, casi todos eran venidos de la zona de Austria, Alemania, Francia, de ahí, eran mercenarios contrabados. Y le preguntan y bueno, les da su consejo. Bueno, pero ¿a qué va esto? Realmente fascinó. Irse caminando, tenían un día y pico de viaje caminando, porque era un lugar desierto, para escuchar a este hombre. Ir de todas las clases, en otro texto dice que iban escribas, fariseos, saduceos, de todo. Iban de todas las clases. Uno dice, bueno, tenían buena voluntad, a pesar de ser muchos de estos pobres soldados que habían recibido en su vida de instrucción, porque conocían, miren, nada, criados en los cuarteles, vida muy dura, a veces muy desordenada. Bueno, pero fíjense cómo fascinó Juan el Bautista a todas las clases, a un gente que era prototipo de la persona mala. ¿Se acuerdan que Jesús dice, las prostitutas y los publicanos los precederán en el reino de los cielos? Era como un sinónimo de una actividad mala. Popularmente era conocido así. Y se acercan. Eso me habla bien de ellos, tenían alguna buena disposición. A Dios le interesa más, no lo que somos, sino lo que queremos ser. No lo que somos o hemos sido, sino lo que queremos ser. No sé qué tal sería el grado de bondad, de maldad de estos, pero al menos tienen algo bueno, se acercan al Bautista. Y han salido mejor, más iluminados, la han tenido más clara ciertamente después. Pero me habla muy bien del Bautista. Yo digo, ojalá nosotros, los sacerdotes, nosotros, los cristianos, supiéramos ser como el Bautista. O sea, el cristianismo es algo extraordinario, por donde lo mire. Si alguien tiene una mala imagen del cristianismo, es porque la tiene parcializada, ignora muchas cosas,
ignorancia ante todo, o no rectitud del corazón. Para el que piensa el ladrón, dice esos refranes, ¿no? Piensa el ladrón que todos son de su condición, viejo refrán español. Piensa el ladrón que todos son de su condición. El que roba piensa que todo el mundo roba. Y no es así. O sea, a veces vemos con nuestros propios vistas distorsionadas, Entonces le atribuimos al cristianismo, etcétera, cosas que no son. Si nosotros realmente profundizáramos en el cristianismo, encontraríamos, en el cristianismo puro, encontraríamos algo extraordinariamente grande. Por eso la Iglesia, esto desde el año 0, no es de ahora. Por eso la Iglesia cuando me dice, me quiere hacer conocer el cristianismo, no me dice, tenés que imitar a tu catequista, a tu mamá que te enseñó el catecismo, a tu abuela, no, al cura, tampoco. Me dice, tenés que ir a los santos, en la imitación de los santos, pero después que se convirtieron. Un amigo desde todas las situaciones imaginables, de todos los pecados imaginables, pero todos han tenido una cosa común, los grandes convertidos, que han tenido la rectitud de intención, el buscar más. Si no soy mejor es porque no vi más, o no me enseñaron más, o no tuve oportunidad, la vida es así. Hay personas que conocen el cristianismo ya de viejos, por distintas circunstancias. Piensen en el buen ladrón. Esta rectitud de intención, quien tiene la rectitud de intención siempre llega. Recuerdo una frase, porque es muy significativa, del hombre más importante que tenía el anglicanismo. Es la Iglesia de Inglaterra. Ustedes saben, Inglaterra tiene una religión propia, inglesa es, que depende del rey de Inglaterra o de la reina. Su papa es la reina. Se separó en el año 1550, por ahí, y bueno, una larga historia. Se llama el anglicanismo. El obispo principal de ellos se llamaba Newman, un hombre eminente, no solamente la máxima autoridad, sino la inteligencia más grande que tenían, estudiando, se convierte. Bueno, y hoy ha sido beatificado por Benedicto. Y él cuando escribe sus memorias, cuenta su vida, que realmente es interesante esa vida, dice una frase muy linda, dice, yo nunca pequé contra la fe, contra la luz, yo nunca pequé contra la luz. Que ahí está la explicación última, llegó. Tenemos que convencernos entonces del cristianismo, buscar el cristianismo puro, en los santos, en los documentos oficiales de la Iglesia. ¿Cuántas veces me vienen padre, el vocero, el Vaticano, los periodistas de acá del Vaticano dicen que ahora tal cosa? No, eso no tiene valor. ¿Quieren conocer el cristianismo puro? Búsquenlo. En los evangelios, obviamente, en la Escritura, en los santos, y sobre todo los santos más antiguos, más cercanos a Cristo, que se llaman padres de la Iglesia. Se llaman padres y son referentes. En los doctores, hace poco la Iglesia nombró 2 doctores nuevos. Y uno dice, ¿qué es eso? Un título honorífico. Doctorado ad honorem, como se dice, honoris causa, perdón. No, los doctores son santos con una doctrina eminente, grandes talentos, que nos han dejado muchos escritos, y eso es referente, eso sí es referente. Pero no es ni el cura, no soy yo, ni el obispo, ni siquiera el papa, y creo que me entienden, sino que el cristianismo trasciende. Uno puede ser buen mal sacerdote, puede ser bueno mal obispo, puede ser bueno mal papa, pero cuando el papa me saca un documento y lo firma con la autoridad papal, ahí sí. Pero no el gesto privado, lo que hace un reportaje en un avión, etcétera. No, ni las conductas del obispo, del sacerdote, ni de las hermanas de la caridad, que me perdonen si me están escuchando, ni de ustedes también. Si alguien piensa que el cristianismo es el cura o alguno de ustedes, porque son cristianos, no. Lo primero que hay que decir, no, es lo que decía San Pablo. Sean imitadores míos, pero como yo lo soy de Cristo. Claro, San Pablo es un santazo.
súper convertido. Pero él les aclaraba, porque muchos lo imitaban a él. No, sean imitadores míos en cuanto yo lo soy de Cristo. Y lo mismo decía el Bautista, yo tengo que desaparecer, porque él fascinó a Israel. Y uno se puede quedar pegado a su persona, y él decía, no, yo tengo que desaparecer, y tiene que crecer Cristo. De Cristo sí se puede decir, el cristianismo es Cristo. El otro día escuché a raíz del año extraordinario, este jubileo extraordinario de la misericordia, obviamente prensa oral, escrita, y decía más o menos que era históricamente. Bueno, esto es muy importante, decía el interlocutor, sí, porque hemos pasado de una iglesia punitiva, una iglesia del castigo, del mal, del pecado, a una iglesia de la misericordia. Tonteras. La iglesia siempre fue la misma, todo. Es todo junto. No es que una iglesia del siglo pasado, de este siglo, como si la iglesia fuese una especie de cosa que va cambiando. No, la iglesia es Cristo, y Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Cristo es el mismo, el Apocalipsis, ayer, hoy y lo será siempre. Entonces, podemos cambiar las personas, uno tiene talento para una cosa, uno refleja más algo. Si uno ve, los santos son distintos, en uno es la misericordia, en otro es la sabiduría, en otro es la vida de oración, silencio. Hay santos que no hay ni escritos de ellos. En otro es la simplicidad, en otros... Entonces son pequeños reflejos que si los juntamos todos, sí, nos acercan a la luz de Cristo. Pero ni siquiera los más grandes santos agotan lo que es Cristo. O sea, oponer la iglesia de Francisco, que es la de la misericordia, a la de Benedicto y Juan Pablo, que es la de la justicia, es una locura, es un disparate. Todos son todo. Desde el siglo I que arrancó la iglesia, es todo. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscar las partecitas. Es como si yo dijera, Bariloche es grande, no pueden ver un pino, una lenga y decir yo conozco Bariloche, porque conocen un lago. Les va a llevar tiempo recorrerlo todo. Cuando lo vean todo pueden decir yo conozco Bariloche. Entonces, el cristianismo supera completamente y siempre lo que nosotros captamos de eso. Es siempre mucho más. Tengamos la certeza que es como una gran cantera. Aquí hay una veta de oro. Yo tengo que separar la escoria del oro y buscarlo, porque ahí está. Ahí está. Si yo tengo buena intención, lo voy a encontrar. Hay que ir de luz en luz, de claridad en claridad. No me importa de quién vengan las verdades, las luces. A veces las personas más insólitas nos han llevado de la mano. Me interesa que yo tengo que saber buscarlo y saber dónde. ¿Y dónde encontrar? Diría así, el cristianismo puro, el cristianismo fresco, el cristianismo total, el cristianismo esencial. Entonces, no pongamos pretextos. No me gustó lo que dijo el cura, me aparté de la iglesia. No me aceptaron el padrino y nunca más voy. Miren, si uno analiza un poquito eso, es una gran hipocresía, es una gran mentira o una gran ignorancia en el mejor de los casos. Bueno, que la prédica del Bautista, este personaje, que fue como un relámpago, nos haga pensar un poquito más de que si buscáramos realmente, yo diría, el cristianismo dentro de los cristianos, más allá, realmente nos llenaría el alma, nos llenaría la mente, y ahí encontraríamos el gusto a todo. Si nos aburre la misa, o me gusta la misa y descubro a aquel otro, pueden elegirla, no hay problema. Pero piensen si entienden la misa. La misa no me interesa si la celebra el Papa, el Padre Pío o Judas, es la misa. Yo tengo que descubrir la misa más allá de esas apariencias. La iglesia puede ser hermosa, o una misa de campaña, es la misa. Entonces, hay que saber buscar y encontrar más allá a veces de las apariencias que nos distraen o nos pueden distorsionar a veces un poquito, y encontrar al único que nunca nos va a defraudar. Este es el camino que tenemos que seguir para prepararnos para la verdadera Navidad. Vamos a hacer nuestra profesión de fe.